El tiro le salió por la culata. Quisieron aprovechar la buena fe de Ciro Gómez Leiva, que ofreció derecho de réplica, incluso presencial, a Israel Vallarta, el que saben que estuvo pues, más de 2 décadas preso por acusado de secuestro. Y ustedes se acordarán toda la historia, era el caso con Cassés, esta francesa que sí pudo salir por la intervención incluso del gobierno en esa época de Sarkozy. Bueno, pues la verdad es que sí hay muchos elementos para dudar del juicio. Fue un asunto muy desaseado. Recomiendo el ensayo de Héctor de Mauleón sobre el tema. Bueno, se discutió en la Suprema Corte el hecho del montaje en la detención en que se hizo, pues más bien se actuó la detención de los supuestos o los presuntos secuestradores para la televisión. Se estuvo aguardando para hacer una especie de puesta en escena, etcétera. Todas esas cosas pues ensuciaron mucho el proceso. Y estuvo primero y el propio Ciro Gómez Leiva reconoció, pues es terrible que alguien se pase más de 20 años sin sentencia. Eso no puede ser. El juicio tiene que ser expedito. Incluso la Constitución así lo dice. Tienen un plazo perentorio para acabar el juicio para los que están en prisión preventiva, ¿no? Eso no se cumplió por mucho, ¿no? Entonces, ese es un abuso que el propio Ciro recomienda. Pero le da derecho de réplica, de buena fe, en lugar de aprovechar los micrófonos para hablar de su inocencia, para tratar de justificar, para tratar de decir que no solo fue violaciones al debido proceso, sino que efectivamente él no es el responsable, que eso es lo que hubiera hecho de manera racional, y los que hemos leído textos procesados que hubiéramos esperado, en lugar de eso, lo usaron para hacerle una emboscada a Ciro Gómez Leiva, aprovechándose, insisto, de su buena fe y de su ética periodística, al grado de llevarlo al estudio con quien ha tenido pues, este enfrentamiento, porque Ciro Gómez Leiva sostiene que sí es culpable Israel Vallarta. ¿Por qué? Porque le da credibilidad a las víctimas que han señalado que él es y que se mantienen en su dicho de que él es responsable. Y esa es su razón y razón periodística para sostenerlo. Pero Vallarta, en lugar de convencer, en lugar de dar razones por los cuales decir que esos testimonios, por ejemplo, que cambiaron los testimonios después de que se supo lo del montaje y ahí intervino Genaro García Luna, que es uno de los argumentos fundamentales que tiene Jorge Volpi en su libro, en lugar de eso, ¿no? Pues se presta a una provocación, a atacar, a denostar. Quisieron aprovechar el espacio para provocar a Ciro, para agredirlo de manera muy grosera, y fue verdaderamente, pues le salió el tiro por la culata, porque quedaron exhibidos. Era un performance. Miren, después de hacer el numerito fueron con los youtubers del bienestar, imagínense, a celebrar lo que fue un éxito. La verdad es que Ciro Gómez Leiva los dejó tirar un penalti y chicharearon, lo aventaron a las gradas, desperdiciando una oportunidad. Pero miren, veamos cómo estuvo el aquelarre ahí, y mi reconocimiento para Ciro porque siempre guardó la compostura. Y usted dice, ya hablé, ya me voy, está en todo su derecho, me está diciendo que me va a llevar ante una autoridad, está usted en todo su derecho. Me defenderé con los argumentos que tengo, ¿sí? Y nada más subrayar, esta invitación no tiene nada de forzada, señor Vallarta. Usted la exigió en un programa, creo que en esta misma mesa, y de inmediato obtuvo la respuesta para que viniera. ¿En dónde está lo forzado de la invitación? ¿En dónde? Lo único que voy a comentar es, efectivamente, yo llevo ya 11 meses liberado. Todo el mundo supo que fui liberado el 1 de agosto. Hubo bastante tiempo para haberme invitado a este foro, o como he sido invitado a otros más. Pero, ¿por qué, señor Vallarta? ¿Puedo terminar? Sí, no, ya estamos en una entrevista. ¿Por qué tendría que haberlo invitado o entrevistado? ¿Por qué me refiero y digo forzado? ¿Por qué, señor Vallarta? ¿Y por qué? Para mi perspectiva sí lo sostengo que fue una invitación forzada, porque tuve que venir aquí a su casa para hacer ese comentario. Entonces se vio el forzamiento a que, bueno, pues ya estuvo aquí. No hay no tiene nada de forzado. Pero finalmente, usted pidió estar en este programa y de inmediato se le concedió. Eso es subjetivo. Finalmente aquí... No es subjetivo, señor Vallarta. Usted estuvo hace 2 sábados aquí, pidió su derecho de estar en el programa y de inmediato se concedió. ¿Qué tiene de subjetivo? Usted que sí habla con la verdad. Pues únicamente, insisto,
Agradezco su tiempo, de verdad. Sí. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. Y no pienso entrar en una discusión. Es cierto, y lo dije y lo sostengo. Señor Ciro, de verdad, tiene razón. El pasto es azul. Yo no tengo razón y no Con se permiso. burle, señor Vallarta. No me burlo, lo digo con y respeto. que quede claro, usted se está levantando. Por supuesto, Usted gracias. se está levantando. Y lo sostengo, la próxima vez nos veremos en un lugar no público. Y bueno, y acaban de tirar aquí unos billetes, supongo que... ¿Me hicieran favor de...? En fin, ya se ve el señor Vallarta, quiero exponer los 4 puntos, si los quiere escuchar, señor Vallarta, dice que no. A ver si podemos ver estos, si podemos, perdón. Me están... ¿Para qué sirve el Poder Judicial? Además, a ver, pase aquí, dígalo aquí, si lo quiere expresar. Aquí hay un micrófono. Bueno, pues mi solidaridad para Ciro Gómez Leiva. Yo espero que esta experiencia no vaya en contra del derecho de réplica, que es un derecho democrático. De hecho, me parece que así lo ha dicho Ciro. Pudo decir lo que quiso Israel Vallarta, su esposa. ¿Qué les digo? Miren, después de ver cómo tuvo esta grosería de hasta aventar billetes falsos, Vallarta, señal de que iba preparado para la agresión y que no iba a aprovechar la réplica, sino iba exactamente a confrontar o tratar de denostar a Ciro. Frente a esto, bueno, luego habló su mujer y ¿qué les digo? Después de oír a la mujer, volví a sentir pena por Vallarta, ¿no? Imagínense. Bueno, en fin, mi solidaridad, querido Ciro. Pues es un periodista que creo que yo tengo una opinión distinta sobre el caso. Yo creo que sin debido proceso no hay justicia, pero independientemente de esta diferencia que tú y yo podamos, has hecho un buen trabajo periodístico y que se dice de manera impecable al darle voz pues, a esta persona que pues en cualquier caso no debió haber estado más de 20 años sin sentencia. Eso pues obviamente viola sus derechos humanos y en eso pues creo que todos estamos de acuerdo. Pero bueno, fue un ejercicio periodístico. Lamento mucho que hayan desperdiciado la oportunidad de hablar para, en lugar de esto, hacer una agresión tan vil y tan grosera. Pero eso no demerita a Ciro, al contrario, habla muy bien de su trabajo. Un fuerte abrazo para Ciro Gómez Leiva. Tremendo escándalo. Resulta que Víctor Rodríguez, quien fuera director de Pemex hasta hace muy poco, que fue el que sustituyó a Octavio Romero, pero fue el que puso ya a Claudia Sheinbaum, resultó ser un golpeador de mujeres. Golpeó a su esposa de manera tremenda y no hay duda porque salió el video. Golpeó a su esposa, que se llama María Felicia Jiménez. Pues no hay excusa que valga. Ya lo había nombrado director también del Instituto de Electricidad y Energías Limpias. Recordemos que Sheinbaum no sacó a Víctor Rodríguez por estas actitudes de Pemex, sino dijo que había hecho una extraordinaria labor. Ya sabe que habla así de todos los que estaban ahí para, ahora sí que pues cuidar su imagen, lo que sea. Y dice que hizo una gran labor en Pemex. La verdad es que lo dejó endeudado. Acá hay, según todas las calificadoras, el gran lastre que tenemos es ese, pero bueno, dicen que hizo un gran trabajo, ¿no? Pero que le había dicho que quería regresar a la academia y que como quería regresar a la academia, le había dicho que solo le aceptaba 2 años el cargo y que se tendría que ir 1 año y medio y que se tendría que ir. Bueno, el caso es que eso tampoco fue tan cierto porque lo nombraron director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias. Incluso es la cuenta oficial de este IEL, como son sus siglas, ya le había dado la bienvenida, ya había dicho gracias, bienvenido, porque tú vas a ser el director, etcétera. Pero después de que salió este video tan tremendo, tan duro, de cómo este sujeto golpea a su mujer, de verdad es que ha dado la vuelta por todos lados y además tiene un hijo con él y bueno, el hijo también sufre abuso, por eso la esposa dio a conocer los videos para proteger también al hijo porque siempre lo amenazó de que se lo iba a quitar. Bueno, el caso es que después de esto, pues la presidenta hace como que, bueno, ya ni era nada. Es más, no era ni funcionario. Casi dice, pues casi ni lo conocíamos, ¿no? Escuchemos a Claudia Sheinbaum hablar de su ex colaborador, pues no más, ni más ni menos que su exdirector general de Pemex. No, fue la Secretaría de las Mujeres quien entró en comunicación con la víctima y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres.
Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso. Se mantendrá. Por cierto, quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, bueno, del gobierno federal, su entrada. Yo no había firmado, porque lleva un trámite, la firma del nombramiento. Entonces yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces, bueno, no hay, digamos, que se le retire del cargo. Y mientras tanto, vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido. ¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública posteriormente? No. ¿Ya no? No. ¿Haría algún llamado para algunos otros funcionarios de la Administración Pública Federal o Pues estatal? cero impunidad municipal? a la violencia contra las mujeres. Cero impunidad. Esto no es un asunto, es que se aplique la ley, como en todo. Nosotros somos juaristas. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra. Pues el caso es que dicen que van a ir hasta sus últimas consecuencias, etcétera, pero quien se va a encargar del Instituto Nacional de la Mujer es la actual todavía presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Les importa tanto el asunto de las mujeres que tienen descabezado al instituto desde que Citlali Hernández se fue a hacer grilla en Morena y dejó votado el Instituto Nacional de las Mujeres, es decir, va a estar más de medio año acéfalo. Pero quien va a entrar cuando acabe su periodo empezando en septiembre es Laura Itzel Castillo, pero hay un tema. El asesor estrella de Laura Itzel Castillo cuando ella fue legisladora era precisamente Víctor Rodríguez. Entonces Víctor Rodríguez era asesor de quien va a presidir el Instituto Nacional de la Mujer. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya saben que hay dos justicias. Una con gracia para los que son de Morena y otra con arbitrariedad para los que no son de Morena. Eso sabemos, para eso se apropiaron de las policías, de los ministerios públicos, de las fiscalías y hasta de los jueces del acordeón, ¿no? Pues bueno, pero muy importante, hay que darle la voz a las víctimas. Escuchemos a su esposa María Felisa Jiménez. Momentos como el que se ven en el video eran recurrentes. El señor Víctor Rodríguez ya llevaba tiempo violentándola. ¿Cuánto tiempo fue así? A ver, habían diferentes tipos de violencia en nuestra relación. No solo violencia física, sino violencia psicológica, violencia económica. Habían diferentes. La violencia física, pues... este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente. Esta ocurrió en 3 ocasiones solamente, siendo la primera vez en el año 2022. ¿Usted por qué apenas dio a conocer estos videos? ¿Cuál fue el detonante, por así decirlo, para darlos a conocer? Tenía miedo de su poder, miedo de la represalia, miedo de todas las consecuencias. Aún tengo miedo. Aquí la producción es muy eficiente. Es María Felicia, dije Felicia, discúlpame, María Felicia Jiménez, que pues escuchamos su valiente testimonio. Veremos qué es lo que resuelven las autoridades. Pues eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido en su nueva temporada. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Soy Fernando Belaúnz-Arán y a nombre de todo el equipo te agradezco por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Caigan en la tentación.